En este video estaremos haciendo un documental acerca de la filosofía occidental. ¿Qué es la filosofía? ¿Cómo afecta en nuestra vida cotidiana? ¿Qué relación tienen con nuestra forma de pensar? ¿Hacemos filosofía? Esas son preguntas que analizaremos en base a distintos conceptos de diferentes fuentes, iniciando con una entrevista a 5 personas quienes nos dan su punto de vista de qué es la filosofía. ¿Qué es la filosofía para usted? Es la sabiduría de las letras, es la forma de expresarte por medio de, no sé, una poesía, no sé, un relato, no sé, un monólogo, algo así. Gracias. Para la persona entrevistada número 1, en base a la respuesta de la persona entrevistada, podemos concluir que, aunque tiene una idea del significado de esta filosofía, no tiene conocimiento esclarecido, ya que el acto de filosofar acaba cuando encontramos la respuesta a nuestros cuestionamientos. ¿Qué es la filosofía para usted? La filosofía para mí es un término muy grande. Se puede interpretar de varias maneras. Puede interpretarse a raíz de como interpretamos del universo. Y igual hay gente que le gusta, por ejemplo, pues hablar mucho sobre filósofos Este es un tema muy en general. A mi forma de pensar es de hablar del universo, del mundo, de las cosas y de los animales. Observando a simple vista la respuesta, podemos concluir que la persona entrevistada no tiene un conocimiento o idea de qué es la filosofía y los aspectos que ésta engloba. La rama que estudia o trata de entender el comportamiento humano. Gracias. Para la persona entrevistada número 3, la filosofía trata de varios aspectos, entre ellos la reflexión acerca del hombre y los conceptos abstractos que involucran. Sin embargo, la filosofía engloba un todo y el cuestionamiento de este, por lo que concluimos que la definición de la persona está incompleta o poco desarrollada. ¿Para usted qué es la filosofía? Para mí la filosofía es el estudio del comportamiento humano desde la antigüedad. Realizando una reflexión acerca de la respuesta, se determina que la persona entrevistada tiene una idea de los aspectos que abarca la filosofía. Sin embargo, su perspectiva y razonamiento acerca de este concepto no es concreto, es decir, carece de un conocimiento claro. ¿Qué es la filosofía para usted? Pues yo pienso que es la ciencia de obtener respuestas a través de la pregunta. Gracias. Aunque la persona entrevistada no tiene ni idea de cómo se puede expresar la filosofía, la pregunta ¿qué es la filosofía? No fue respondida en su totalidad, por lo que podemos decir que la persona no tiene definición, forma de conciencia o simplemente que el conocimiento no ha sido adquirido. Es un conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido de lograrlo. La filosofía en la vida cotidiana para la persona entrevistada número 3 es que la filosofía está presente en casi toda la vida diaria, ya que nos cuestionamos en todo momento antes de tomar una decisión. Por ejemplo, ¿qué desayunaré hoy? ¿Qué almorzaré? ¿Qué decisión tomaré? ¿Mi decisión es buena o mala? Etcétera. Técnicamente, la filosofía de la vida diaria empieza por el cuestionamiento de las acciones que realizamos día a día. Aristóteles fue un filósofo que junto a Sócrates y Platón fueron pilares sobre los que se desarrolló la filosofía de Occidente. Esto gracias al rigor de su metodología y por la amplitud de los campos de conocimiento que estudió y sistematizó. Además, Aristóteles es considerado el primer investigador científico de Occidente. Características del pensamiento del filósofo clásico. Su dedicación en todas las etapas de investigación, desarrollo, estudio y enseñanza de diversas áreas del conocimiento. Número 2. Consideraban que el ser humano posee actitudes innatas que les permiten ir desarrollando el conocimiento. Número 3. Nunca daban las cosas por sabidas, sino que cuestionaban, analizaron, se replantearon
todo en base a unos elementos sólidos. La cosmovisión de Aristóteles es un prototipo de realismo. Su ideal fue la unificación de los dos mundos asentado en la teoría platónica. Para Aristóteles, la idea platónica no existe en un mundo separado, sino que en todo caso forman parte integrante de las cosas que este mundo que vivimos. Cada cosa material, además del elemento físico y sensible que cuenta con elementos estructurales calificados llamada forma, equivalente a la idea platónica, que es inmaterial, intangible e inmutable. La esencia de cada objeto está constituida por dos elementos, la materia y la forma. En la primera entrevista, la persona nos da un significado incorrecto sobre lo que es la fe. Aunque tiene razón en que es creer en algo que no podemos ver, no nos explica más sobre lo que ésta significa. Y con el segundo entrevistado, podemos notar que la persona tiene un conocimiento incorrecto sobre lo que es la religión, ya que dice que debemos de pertenecer a ella y además nos habla sobre creer en Dios para conseguir un beneficio, lo cual no es propio de todas las religiones. Con base a las respuestas que tuvimos de los entrevistados, podemos concluir que las personas no tienen el conocimiento adecuado sobre lo que es la religión y la fe, con excepción del primer entrevistado, ya que pudo definir de una manera correcta lo que es. ¿Qué es la fe? La fe es la creencia, confianza o sentimiento de una persona en relación con algo o alguien y, como tal, se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. Es decir, es el creer en algo sin necesidad de que haya sido confirmado por la experiencia, la razón o demostrado por la ciencia. ¿Qué es la religión? La religión es el resultado del ser humano por contactar con el más allá o con una fuerza superior, es decir, es un sistema de creencias, costumbres y símbolos establecidos en torno a una idea de la divinidad o de lo sagrado. La fe y la religión están presentes en nuestra vida cotidiana, de forma que a nuestro alrededor podemos encontrar distintas creencias o religiones que intervienen en nuestro día a día, ya sea siendo partícipes de alguna religión o teniendo fe en algún dios o idea de la divinidad. Además, cabe destacar que México es un país religioso donde se asocia la idea o concepción de la religión como símbolo de fe y divinidad, y como una forma de conectar con un más allá. Consideraba que la filosofía y la teología eran dos ciencias distintas, dos formas a partir de las cuales saber. Por un lado, la teología se funda en la relevancia divina, mientras que la filosofía lo hace en el ejercicio de la razón humana. Entiende al hombre como una unión de alma y cuerpo, pero no siendo la primera como una mera forma de cuerpo que, por ejemplo, carece con él en su forma, pero también es lo que debe ser un ser, su individualidad. Conjuga los planteamientos filosóficos propios de Aristóteles con su creencia religiosa y el contenido de la teología cristiana, para dar una visión cómo debe ser la vida humana para llegar a alcanzar el bien y llevar una vida virtuosa. La cosmovisión de Santo Tomás dice que el hombre, al haber sido creado por Dios a su imagen y semejanza, se coloca en un lugar privilegiado. Es el amor lo que predomina en su cosmovisión. Relacionándose con las anteriores características del filósofo, podemos intuir que ésta se basa en las especulaciones hechas por Aristóteles, pero con una visión religiosa, dando como tema central dicha divinidad, que orienta la conducta humana hacia la unión de su cuerpo y alma. ¿Cuál es la diferencia o diferencias que han notado comparando el siglo XX con el XXI? Wow, creo que la parte social y la parte tecnológica está haciendo la diferencia gigantesca en lo que nosotros vivimos como adolescentes a lo que ustedes están viviendo. ¿Saben que el momento que estamos viviendo se llama posmodernidad? No lo sabía. Respecto a las respuestas obtenidas, se puede reflexionar sobre el conocimiento de la persona acerca de los cambios que se han vivido a lo largo de los siglos XX y XXI, de lo cual podemos deducir que la entrevistada está consciente de la existencia de una involución en distintos aspectos durante este periodo de tiempo, pero no reconoce cómo los cambios están presentes en nuestra sociedad o no logra asimilarlos. ¿Cuál es la diferencia o diferencias que ha notado comparando el siglo XX y el XXI? Pues creo que el notable avance tecnológico que hay, la digitalización de las cosas, las plataformas nuevas que facilitan muchos trámites, muchos trabajos. De hecho, pues, han reemplazado varios trabajos por la tecnología empleada en las industrias, incluso en la educación en la escuela. Viste el año pasado por plataformas de Zoom y
y otros más, ¿no? La salud, la tecnología, no sé, muchas cosas. En base a las respuestas de la segunda persona entrevistada, podemos recabar que el entrevistado sí reconoce y conceptualiza los cambios que se han dado a través de los siglos XX y XXI, y estos mismos logra situarlos en la vida cotidiana y cómo influyen en la formación de nuestro presente, es decir, distingue el momento que estamos viviendo. La posmodernidad es un movimiento cultural que prioriza el individualismo, también busca nuevas formas de expresión y critica el racionalismo. Sus principales características son la actitud individualista y desinteresada respecto a la sociedad, el rechazo al cumplimiento de las normas tradicionales, la crisis del pensamiento metafísico moderno, que entiende la realidad como una creación del lenguaje y propone que la verdad es una perspectiva. La posmodernidad está presente en nuestra vida cotidiana, ya que siempre buscamos más de una perspectiva de acuerdo en la situación que nos encontremos. Las personas no solemos quedarnos con la primera idea que se nos viene a la mente, de manera que se promueve la construcción social del conocimiento. Esto quiere decir que se fomenta una visión más fluida y flexible de la realidad e identidades. De igual forma, la tecnología ha ido cambiando a lo largo del tiempo, debido a la posmodernidad, puesto que nos permite encontrar un enorme número de respuestas para cualquier tipo de información, saciando nuestra sed de conocimiento. Nosotros nos identificamos con la corriente filosófica del marxismo, ya que a nuestro parecer como personas estamos de acuerdo que todos sean iguales, tengan todos los mismos derechos, todos seamos solidarios, tengamos las mismas oportunidades y la misma economía, es decir, crear una utopía donde todos tengamos igualdad de condiciones. Existencialismo. Nos identificamos con esta corriente filosófica y literaria orientada al análisis de la existencia humana, ya que hace énfasis en los principios de libertad y responsabilidad individual, los cuales han de ser analizados como fenómenos independientes de categorías abstractas, ya sean racionales, morales o religiosas. Las principales características del marxismo es la centralización de la economía y de los medios de producción para lograr una estabilización de los precios del Estado y crear una sola clase social administradora capaz de satisfacer las necesidades del pueblo. En sí, el existencialismo se caracteriza por construir al ser humano con base a sus experiencias y a sus aprendizajes adquiridos y su entorno en la sociedad. Cada ser humano es el creador del significado de su vida y debe construirla en sociedad. El existencialismo, en ese sentido, plantea una ética de la responsabilidad individual. Relacionado a nuestra postura marxista con su cosmovisión, podemos destacar que en sí el ser humano se va formando en sociedad y con la naturaleza en su entorno. Por su parte, con el existencialismo podemos deducir que cada individuo es libre y totalmente responsable de sus actos, sin importar qué.